that I accept your nomination. Being president is a serious job. It's not hosting a talk show. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Bienvenidos nuevamente a Nueva York en línea, a través de Primera Línea, la conexión de la información. Nuevamente vamos a Uruguay con Erika Llanes. Buenas tardes, Erika. Buenas noches, Erika. ¿Cómo están las cosas por allá? Cuéntanos. Hola, buenas noches, Luis Roberto. Un saludo para ti, para toda nuestra audiencia. Bueno, para acá una noche bastante fría, pero bueno, adaptándonos y batallando con el frío. Una pregunta, porque la semana pasada hablamos con Elena en Argentina, en Buenos Aires, y ella nos decía que hacía frío y era 14 grados centígrados. Y 14 grados es fresco. Uruguay, ahí usted está, ¿cuánto está la temperatura ahorita? Bueno, ahora estamos más o menos en esa temperatura, pero acá tú sabes lo que lo mata a uno es la humedad. La humedad. El nivel de humedad es muy, muy alto, entonces hace como que el frío duela. Claro. Pero eso es para nosotros los nativos, eso es lo que nos pega más. A mí particularmente lo que me golpea más es la humedad. Pero de resto yo creo que lo he tolerado bastante bien. Bueno. Y entonces, bueno, vamos a ver. Sí, Mira, claro. ¿Qué ha pasado esta semana por allá? ¿Qué hay de importante, de interesante? Bueno, voy a comenzar comentando acerca de acá en Uruguay. Bueno, el coronavirus particularmente ha repuntado, pero no a niveles alarmantes. Las autoridades manifiestan que tienen la situación controlada. Estamos viendo aproximadamente 10, 11 casos diarios. Y bueno, algunos temas en la frontera, sobre todo con Brasil, derivado también de la presión económica por abrir la frontera, ¿no? Pero si bien comparamos con otras realidades y otras situaciones, se puede ver que hasta ahora no es tan alarmante como pareciera y como hemos visto en otros países, ¿no? Adicionalmente, el tema político también acá está siempre sobre el tapete, porque se puede decir que la pandemia hizo que el gobierno como que no tomara posesión de las maneras convencionales, ¿no? Entonces, las reformas que prometieron, las reformas que decidieron implementar, es la pandemia la que le está dictando el ritmo de cómo van a ser implementadas, ¿no? Entonces, fue aprobada una ley de urgente consideración, que es lo que para nosotros sería la habilitante, una ley habilitante, y ahí hay un paquete de reformas importantes, de forma y de fondo. Y entonces, bueno, eso fue bastante, sigue siendo bastante controversial. Pero el hecho de pandemia va a detener, porque uno oye, nuevamente, picado de culebra, uno oye constituyente, habilitante, viniendo de Venezuela, uno se asusta. ¿La pandemia va a frenar un poco los cambios que podrían producirse o si...? No, yo creo que quizás lo que se está sucediendo es un cambio en los tiempos de ejecución y en los tiempos de implementación, pero en modo alguno ha significado que las cosas que se estaban adelantando, que se prometieron adelantar, no se vayan a suceder. ¿Sí? Quizás los tiempos es un poco... ¿Son cambios profundos o...? Sí, por ejemplo, en materia de seguridad, acá en Uruguay los allanamientos nocturnos, por mencionarte un ejemplo, están prohibidos. Los allanamientos de casa, de tu hogar, nocturnos están prohibidos por la vía constitucional. Okay. En la Constitución está expreso que no se puede hacer eso. Entonces, bueno, el gobierno, de la ciudadanía, de la colectividad, se adelantó un referéndum en donde se preguntaba acerca del contenido de una reforma en materia de seguridad que se llamó Vivir sin Miedo, y este referéndum fue rechazado por la población. Es decir, la población no aceptó, no aprobó estas reformas de fondo en materia de seguridad. Entonces, en esta ley de urgente consideración hay parte de lo que contenía esa reforma. ¿Ves? Entonces, de ahí su importancia y su controversia, porque aquella población que votó en contra de esta reforma
la está viendo ahora presente en la ley de urgente consideración, Claro, pero ya aprobada. la pregunta por donde yo intentaba era, ¿la pandemia obliga a uno a mantenerse? A mantenerse aislado, quedarse en casa, es la expresión. ¿Va a haber protestas? ¿Podría haber protestas en la calle? Bueno, justamente hace como una hora había, justo acá donde estoy parada, una protesta, ¿sí? Se han dado protestas, por ejemplo, por el presupuesto de la educación superior, las enfermeras por temas salariales, sí se están dando concentraciones, claro, a la escala poblacional, no. El tema acá de la participación ciudadana y lo que es la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos políticos y son muy activos y no se ha parado por eso. ¿Qué otra cosa tenemos para Sí, bueno, también quisiera comentarte de nuestros vecinos en Argentina. Ahí sí la pandemia está haciendo bastante estrago, de hecho ellos están retrocediendo un poco, la cuarentena absoluta se extendió hasta el 30 de agosto y eso, bueno, ha generado muchísimos problemas con todo lo que ello implica, sobre todo en materia económica. Ellos tienen un tema también importante con lo que fue la negociación de la deuda. Efectivamente, los bonistas aceptaron la propuesta del gobierno y llegaron a un acuerdo, pero ahora vienen las negociaciones con el Fondo Monetario y con otro, o sea, la historia no ha finalizado aún en cuanto a negociaciones. Y eso va a ser, es correcto. Por otra parte, bueno, también tenemos que Jair Bolsonaro se incrementó su popularidad en un 6%, incrementó. La suegra. Yo también me sorprendí. Del 32 al 38%, bueno, la prensa se lo atribuye a los beneficiarios de su programa de subsidio directo. Es una de las hipótesis que tienen, ¿no? Pero sí, en realidad para mí también fue una sorpresa. Claro, y bueno, si pudiéramos identificar un denominador común en todos nuestros países de América Latina en medio de esta pandemia, es que justamente cada uno tiene un importante problema, una importante tragedia que afrontar en medio del coronavirus. Entonces, está el tema, por ejemplo, en Argentina, como te acabo de mencionar, sus problemas financieros de deuda. Está Brasil con todo el tema político. En Bolivia, las elecciones se van a dar el 18 de octubre y Evo sigue al acecho, Evo y su partido. En Ecuador también. ¿Está en el país? ¿Dónde se encuentra Evo en estos momentos? No, Evo está en Argentina. Evo está asilado en Argentina, pero su partido está muy activo y las debilidades importantes y los graves errores que ha cometido el gobierno interino de Áñez ha hecho que su movimiento político se fortalezca y bueno, tiene un sentido muy agudo de la oportunidad en este caso, ¿no? Entonces, bueno, en Ecuador también hay un hervidero político, todavía el tema de la condena a Rafael Correa. En fin, son muchas situaciones. En Chile, que me falta también mencionarte, está el problema de la Araucanía con los camioneros, los pueblos indígenas. Entonces, cada país lleva como que dos agendas importantes y explosivas. Ha sido serio lo de la Araucanía en Chile, las protestas. Hubo hasta una huelga de hambre hasta la semana pasada. No sé si todavía siguen protestando de esa manera. Eso está muy, muy complicado. De hecho, los ministros mantienen un tono bastante fuerte, podríamos decirlo, y fue el propio presidente Piñera quien hizo un llamado vamos a escuchar, vamos a ver qué piden, vamos a buscar un punto de encuentro, porque los niveles de conflictividad están muy, muy altos y no ceden. Claro. Bueno, Erika, sí. La verdad es que ha sido un informe bastante completo. ¿Algo más antes de cerrar que quieras destacar? Bueno, no quiero irme sin comentarte dos cosas que, si bien no es América Latina, me parece de suma importancia, y es el caso del Líbano. Bueno, todos fuimos testigos de la gran tragedia que pasó y que provocó la renuncia en pleno del gobierno. Claro. Y actualmente hay una espiral de protestas importantes. De hecho, los países que están apoyando la reconstrucción del gobierno, del país como tal,
se quieren entender es con ONG y no con el gobierno. Claro. Eso es importante. Y otra cosa a destacar es el acuerdo entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, que sienta un antes y un después, luego de 49 años de conflicto. Importante. Es lo que tengo todo por ahora para comentarte, Luis No, Roberto. fantástico, Erika, ha sido un placer. Bueno, amigos, ha sido Erika Llanes desde Montevideo, Uruguay. Será hasta la próxima oportunidad. Muchísimas gracias.